la meta y hasta el propósito de Dios. Que si Dios dijo que se va a cumplir, se cumple por encima de tu voluntad. Pero recuérdate que el Señor te deja para que tú tomes decisiones. Y nosotros somos responsables de no permitir en nuestra vida que se cumpla ese propósito del cual ya Dios diseñó de que tú ibas a lograr. Recuérdate que muchos de aquellos líderes en la misma palabra de Dios no alcanzaron su meta por ser conformistas, por no avanzar. Primeramente por no creer en la palabra que Dios ya le dijo, y también por conformarse en que hoy ya yo tengo y Dios es el que sabe del mañana. Yo he aprendido en la palabra de Dios, y es que debemos de estar preparados espiritualmente como si Cristo viene hoy, pero en lo secular debemos prepararnos día a día como si Él no viene. Porque el tiempo de tú estar aquí en la tierra, tú no lo conoces, yo no lo conozco, solo lo conoce Dios. Así que esta es la palabra en esta tarde. David, ¿quiere abundar algo más? Sí, tengo aquí unos versos más que me gustaría leer y hablar un poco de ellos, entre la cual está en el mismo Proverbios 6, el verso 9, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Hace una pregunta. Otra pregunta dice: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí vemos que el perezoso es una persona que vive en sueño, de sueño en sueño. Hablar de sueño en este momento no es hablar de cuando usted se acuesta, usted no puede dormir, su cuerpo descansar literalmente. Estamos hablando de un sueño que es aquella idea que nosotros tenemos como algo que queremos ver en el mañana, en el futuro, o desear. El sueño viene siendo en este caso como un deseo de algo que queremos, pero vemos que en medio de su sueño, en medio de su dormitar, dice que vendrá su necesidad como caminante y su pobreza como hombre armado. O sea, será una persona pobre aún estando armado. ¿Armado cómo? De pensamientos, armado de ideas, armado de deseos, armado de cosas que necesita. Y por cuanto tú necesitas esas cosas y no haces ningún tipo de diligencia para conseguirla, entonces tú estás siendo una persona que está durmiendo, y Dios te está diciendo: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Es necesario que te despiertes. Amigo que me escucha, aún tú no siendo cristiano, ¿cuándo te vas a levantar de esa idea que tú tienes? Yo creo que para tú despertar de ese sueño en el que tú tienes y tú ves la realidad, necesitas acercarte a Dios, necesitas acercarte a Cristo, que Él te dará la resolución de todo ese sueño, y todo lo que tú necesitas que Dios resuelva en ti, Él lo va a hacer, pero Él te va a dar la guianza. Por eso la Biblia dice que necesitamos al Espíritu de verdad, que Él nos guiará a toda verdad. Ese Espíritu Santo es el que te va a guiar a tú alcanzar todo lo que tú estás soñando o lo que estás deseando dentro de la voluntad de Dios. Y yo te aconsejo que te acerques lo más a Dios que tú puedas. Cristiano que me está escuchando también, tú que estás en Dios y tienes mucho sueño, quiero decirte: despierta de tu dormitar y de tu sueño y comienza a trabajar y a caminar conforme a lo que tú deseas. Recuerdo que a los 19 años un joven me confrontó y él me dijo: David, ¿cómo tú te ves de aquí a los 25 años? Y yo le dije: me veo con un carro, siendo profesional, y me veo bien, me siento bien. Y me dice: ¿qué tú estás haciendo hoy para eso? Sí, porque muchos tienen muchos sueños y es muy bonito soñar, pero ¿qué hacemos para nosotros lograr ese sueño? Que es a donde entra el perezoso. El perezoso solo tiene plano. Exactamente. Yo voy a sembrar esto, pero era como el cuento de la vaca. Cuando la vaca, cuando yo siembre ese conuco, con lo que yo de cosecha voy a comprar una vaca, y esa vaca me va a tener un hijo y yo de ahí voy a beber leche, pero ni tiene la vaca, ni tiene el becerro, ni tiene nada. Entonces, de verdad, los sueños hay que pensarlo, claro está, porque si tú no tienes un pensamiento, una idea, tú no vas a trabajar basado a esa idea.
ni a ese pensamiento. Pero no es solo dejarlo en el pensamiento, sino que debemos accionar y ver qué es lo que debemos, qué ficha es la que debemos mover para nosotros, después de Dios, claro está, alcanzar esa meta. Y hay personas que yo sé que se van a preguntar y van a decir, varón, pero si el sueño mío tiene que ver con algo espiritual y yo no lo he alcanzado y yo tengo años buscándolo y no lo veo. Te voy a hablar brevemente de un hombre llamado José, y dice la Biblia que José hizo un sueño, y el sueño que hizo fue que él estaba atando manojos y que los manojos de sus hermanos estaban torcidos hacia él y el de él estaba recto. Y lo que está diciendo es que luego él dice, me hice otro sueño, y el otro sueño que me hice fue que el sol y la luna se inclinaban hacia mí y 11 estrellas. Y ahí mismo se dieron cuenta los hermanos, y su padre también se dio cuenta de que era que ellos le iban a servir a él. Esto se cumplió porque el sueño de José no vino de él, vino de Dios hacia él. Entonces yo quiero que tú entiendas que hay sueños de Dios que vinieron hacia ti y se van a cumplir conforme al sometimiento y la obediencia que tú tengas a ese sueño que Dios te dio. Entonces es necesario que creamos más en lo que Dios nos ha dado, en los sueños que Dios nos ha prestado, en las cosas que Dios le ha placido prestarnos. Pero tenemos que entender, una cosa es un sueño de Dios y otra cosa es una idea de un sueño de lo que tú quieres aquí en la tierra. Así que procura recordar, si es un sueño de Dios el que tienes, procura tú acercarte a Dios a tal punto de que el sueño que tú soñaste se cumpla. Si es un sueño secular, procura buscar la forma de trabajar en base a ese sueño que tú has tenido para que puedas recibirlo, y trata de despertarte de toda pereza que te puede perseguir y de toda pereza que te pueda acarrear. Despierta y trabaja conforme a lo que Dios te ha hablado o conforme a lo que tú quieres lograr en esta tierra. Dios te bendiga y te guarde. Paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Bien, espero que en esta tarde todo aquel que solo aspira a estar durmiendo, en esta tarde se proponga que su meta sea despertar. No es que usted no puede descansar, pero una cosa es cuando yo descanso porque he trabajado, y otra cosa es porque yo pago 1,000 para que me busquen el trabajo y 2,000 para que me cancelen. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que les sirva de mucho y puedan captar esta palabra del Señor que hemos traído en esta tarde. Dios me le bendiga y hasta una próxima.